¿Y si te dijera que ese cabello que ves caer cada día no es solo por la edad, sino por un pequeño hábito que repites sin darte cuenta? Muchas mujeres intentan solucionarlo con productos caros o tratamientos agresivos, pero sin saberlo terminan debilitando aún más la raíz y acelerando la caída. Y aquí viene lo sorprendente. Existe un ingrediente que ya tienes en casa, una simple cebolla, que puede ayudarte a fortalecer tu cabello y reducir la caída de forma natural, sin químicos y sin maltratarlo. Pero antes de empezar, quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios "Adiós caída" si estás listo para probar una alternativa natural y darle una oportunidad real a tu cabello. Ese pequeño paso ya marca la diferencia. Ahora sí, presta mucha atención. Hoy no voy a hablar de champús milagrosos ni de suplementos caros que prometen resultados rápidos y luego desaparecen sin dejar huella. Hoy voy a hablarte de un ingrediente humilde, sencillo, ignorado durante años, pero con un poder real para transformar la salud de tu cabello: la cebolla roja. Sí, cebolla roja. Y no vas a quedarte con olor a cebolla. Te explicaré exactamente cómo evitarlo, paso a paso. Esa misma que usas todos los días en la cocina, en las ensaladas, en las sopas o en los guisos. Esa que casi nadie relaciona con el crecimiento capilar. Y sin embargo, cuando se utiliza correctamente, puede ser uno de los estimulantes naturales más potentes para el cuero cabelludo. De hecho, un estudio clínico real demostró que el jugo de cebolla aplicado tópicamente 2 veces al día estimuló el crecimiento del cabello en personas con alopecia areata, una forma de pérdida de cabello no cicatricial. Cerca del 87% de los participantes experimentó crecimiento capilar después de 6 semanas, mucho más que el grupo que usó agua como control, lo cual sugiere un efecto real del jugo de cebolla en la regeneración de cabello en estudios humanos. Lo más impactante es que la cebolla roja no solo ayuda a frenar la caída, también mejora la circulación en el cuero cabelludo, reduce la inflamación silenciosa y aporta nutrientes esenciales que crean el entorno perfecto para que el cabello vuelva a crecer más fuerte y más denso. Muchas personas que habían perdido la esperanza comenzaron a notar cambios reales después de pocas semanas de uso constante. Pero aquí está el secreto que casi nadie menciona. No basta con frotar cebolla sobre la cabeza. Si lo haces mal, puedes irritar la piel y provocar el efecto contrario. Existe una forma precisa de prepararla, activarla y combinarla con otros ingredientes naturales para multiplicar sus beneficios sin dañar el cuero cabelludo. En este video voy a mostrarte exactamente cómo hacerlo, sin trucos, sin exageraciones, sin promesas vacías, solo un método probado, seguro y diseñado para personas que realmente quieren recuperar su cabello desde la raíz. Quédate conmigo hasta el final, porque este conocimiento puede marcar un antes y un después en tu historia capilar. Cómo preparar la base del tónico de cebolla para fortalecer y estimular el crecimiento del cabello. Hoy vamos a centrarnos en la parte más importante, la fórmula exacta, las proporciones correctas y la forma adecuada de usarla para obtener resultados reales. Este no es un remedio improvisado, es un ritual de cuidado consciente pensado especialmente para mujeres que desean recuperar la densidad, el brillo y la vitalidad de su cabello con métodos naturales y seguros. Para comenzar, vas a necesitar una cebolla roja orgánica de tamaño mediano. La cebolla roja es fundamental porque contiene una mayor concentración de quercetina, un compuesto antioxidante que protege el folículo piloso del envejecimiento prematuro y reduce la inflamación del cuero cabelludo. También aporta azufre, un mineral clave para la síntesis de queratina, la proteína principal del cabello. Primero, lava bien la cebolla con agua potable. Luego, pégala y córtala en trozos pequeños. Cuanto más pequeños sean los trozos, más fácil será extraer sus principios activos. Coloca la cebolla cortada en una licuadora junto con 3 cucharadas de agua filtrada.
Mezcla durante aproximadamente 1 minuto hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. A continuación, filtra esa pasta con una gasa limpia o un colador fino. Presiona suavemente con una cuchara para extraer todo el jugo posible. Deberás obtener entre 4 y 5 cucharadas de líquido. Ese será tu concentrado base. Transfiérelo a un frasco de vidrio con tapa hermética. Evita los envases de plástico, ya que pueden alterar la calidad del preparado. Este jugo puede conservarse en la nevera durante un máximo de 7 días. Guárdalo siempre en la parte menos expuesta al calor. Antes de cada uso, agita suavemente el frasco para reactivar sus componentes. Si notas cambios de olor o textura, deséchalo y prepara uno nuevo. Para potenciar su efecto, añade 5 gotas de aceite esencial de romero 100% puro al jugo de cebolla. No sustituyas este aceite por esencias sintéticas. El aceite esencial auténtico contiene compuestos como el cineol y el ácido rosmarínico que estimulan la microcirculación y favorecen el metabolismo del folículo piloso. Mezcla bien el preparado con una cuchara de madera o agitando el frasco. Esta combinación crea un tónico sinérgico que actúa sobre la raíz, el bulbo y la piel del cuero cabelludo al mismo tiempo. Es como una terapia integral en forma líquida. Antes de aplicarlo, humedece ligeramente tu cabello con agua tibia. Esto ayuda a abrir los poros del cuero cabelludo y mejora la absorción de los nutrientes. Divide tu cabello en varias secciones para facilitar una aplicación uniforme. Con ayuda de una botella aplicadora o con las yemas de los dedos, coloca el tónico directamente sobre las raíces. No es necesario empapar todo el cabello. Concéntrate en la zona cercana al cuero cabelludo. Utiliza aproximadamente 2 cucharadas por aplicación. Luego, realiza un masaje suave durante 2 o 3 minutos. Haz movimientos circulares, lentos y constantes. Este masaje activa la circulación sanguínea local y aumenta el aporte de oxígeno al folículo. Es un paso clave que no debes omitir. Después, cubre tu cabeza con un gorro de ducha o una toalla limpia. Esto conserva el calor natural y potencia la penetración del tratamiento. Deja actuar entre 30 y 45 minutos. Si tu piel es sensible, comienza con 20 minutos y aumenta gradualmente. Transcurrido el tiempo, enjuaga con abundante agua tibia. Lava tu cabello 2 veces con un champú suave, preferiblemente sin sulfatos agresivos ni alcohol. Si lo deseas, aplica un acondicionador ligero solo en las puntas. Este tratamiento debe realizarse 2 veces por semana durante un periodo mínimo de 6 semanas. La constancia es esencial. En la mayoría de los casos, los primeros signos de mejora aparecen entre la 3ª y la 4ª semana, cuando comienzan a surgir cabellos nuevos, más finos al inicio, pero progresivamente más fuertes. Consejos importantes. Realiza siempre una prueba de sensibilidad antes del primer uso. Aplica una pequeña cantidad detrás de la oreja y espera 24 horas. Si no hay irritación, puedes usarlo con seguridad. No lo apliques si tienes dermatitis, heridas abiertas o infecciones en el cuero cabelludo. Para mejores resultados, combina este tratamiento con una dieta rica en proteínas, hierro, zinc y vitamina del complejo B. Bebe suficiente agua y reduce el uso excesivo de calor en el cabello. Dormir bien también influye directamente en la regeneración capilar. Un último consejo. Mientras aplicas este tónico, repítelo mentalmente que estás cuidando tu cuerpo y honrando tu historia. Cada gota es una inversión en tu bienestar. La belleza madura no se trata de esconder los años, sino de reflejar vitalidad, seguridad y amor propio desde la raíz. Y ahora dime, ¿te animas a probar este ritual natural durante 6 semanas?
Escríbelo en los comentarios y comparte tu experiencia. Ahora voy a revelarte la versión avanzada, la que realmente marca la diferencia cuando tu cabello ya no responde como antes y sientes que nada parece detener la caída. La versión avanzada: cebolla morada combinada con semillas de fenogreco fermentadas. No es solo una mezcla, es una activación, porque cuando unes estos dos ingredientes de forma correcta, no estás aplicando un remedio más, estás creando un entorno biológico que favorece la recuperación del folículo desde dentro. La cebolla morada actúa como un despertador para el cuero cabelludo. Sus compuestos sulfurados estimulan la microcirculación, permitiendo que más sangre, más oxígeno y más nutrientes lleguen a la raíz. Es como abrir caminos donde antes todo estaba estancado, pero el verdadero secreto está en el fenogreco. Estas pequeñas semillas, utilizadas durante siglos en la India, contienen aminoácidos, proteínas y saponinas que ayudan a fortalecer la fibra capilar y mejorar la resistencia del cabello. Y aquí está el detalle clave: no necesitas triturarlas. Cuando las dejas en remojo, comienzan a liberar mucílagos naturales, una sustancia suave, casi gelatinosa, que envuelve el cuero cabelludo como una capa protectora. Calma, hidrata y prepara el terreno para que los nutrientes actúen sin irritar. Y cuando este proceso continúa hacia una fermentación ligera, ocurre algo aún más profundo. Los nutrientes se transforman, se vuelven más pequeños, más activos, más fáciles de absorber. Aparecen enzimas, aumentan las vitaminas del grupo B y el pH se equilibra hacia un nivel ligeramente ácido, muy cercano al del cuero cabelludo sano. Es como si la fórmula cobrara vida. Para prepararlo, corta una cebolla morada en trozos pequeños. Añade 2 cucharadas de semillas de fenogreco bien enjuagadas, sin triturar. Coloca todo en un recipiente de vidrio y agrega una taza de agua filtrada. Incorpora una pizca de sal marina y media cucharadita de miel natural. Cubre con una tela y deja reposar durante 3 días en un lugar fresco, sin luz directa. Con el tiempo verás pequeñas burbujas. Esa es la señal de que el proceso está activo. Después cuela el líquido y guárdalo en el refrigerador. Tendrás un tónico más suave, más estable y mucho más potente que cualquier versión básica. Para usarlo, aplica sobre el cuero cabelludo ligeramente húmedo, masajea durante unos minutos y deja actuar alrededor de 1 hora antes de lavar con un champú suave. Repite 2 veces por semana. Con el paso de las semanas, muchas personas comienzan a notar una reducción en la caída, una sensación de raíz más fuerte y la aparición de nuevos cabellos finos en zonas debilitadas. No es un cambio inmediato, pero sí progresivo y real, porque a veces la diferencia no está en buscar soluciones más complejas, sino en aprender a activar correctamente lo que siempre ha estado a nuestro alcance. Si decides acompañar este tratamiento con una alimentación consciente y niveles adecuados de vitamina D, lo que ocurre no es simplemente una mejora, es una sinergia. Es exactamente lo que le sucedió a Carmen, una mujer de 68 años que durante meses probó aceites, tónicos y remedios sin ver cambios reales. No fue hasta que entendió que el cuero cabelludo también se nutre desde dentro cuando empezó a notar algo distinto. Su caída disminuyó, su cabello dejó de verse apagado y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba recuperando el control. La vitamina D juega un papel más profundo de lo que muchos imaginan. No es solo una vitamina, es una señal biológica que activa los genes responsables del crecimiento capilar. Cuando sus niveles son bajos, los folículos entran en una especie de modo reposo, dejando de producir cabello nuevo. Es como si la raíz se apagara lentamente. Por eso, exponerse al sol entre 20 y 30 minutos al día, preferiblemente en las primeras horas de la mañana, puede marcar una diferencia silenciosa pero poderosa. En algunos casos, la suplementación con vitamina D3 puede ser necesaria, siempre bajo orientación médica y ajustada a los niveles individuales.
Pero el cabello no solo necesita activación, necesita materia prima. Está formado principalmente por queratina, una proteína que requiere nutrientes específicos para construirse correctamente. Sin suficientes proteínas, zinc o hierro, la raíz pierde fuerza. Y sin grasas saludables como el omega 3, el cuero cabelludo pierde hidratación y flexibilidad. Carmen empezó a incorporar huevos en su desayuno, pescados grasos un par de veces por semana, aguacate, semillas y frutas ricas en vitamina C como la guayaba y el kiwi. Poco a poco, no solo cambió su cabello, cambió su energía, porque hay una verdad que muchas veces se ignora. Ningún tratamiento externo puede compensar un desequilibrio interno profundo. El crecimiento real, el que se mantiene en el tiempo, nace del equilibrio entre lo que aplicas por fuera y lo que alimenta tu cuerpo desde dentro. Ahora hablemos de resultados reales. En un estudio clínico publicado en una revista dermatológica, se comparó el uso de jugo de cebolla frente al agua en personas con pérdida capilar. Después de 6 semanas, el 86,9% del grupo que utilizó cebolla mostró crecimiento significativo, mientras que el grupo control alcanzó solo un 13%. Esto confirma que este método no es un mito, tiene respaldo científico y resultados comprobables. Con constancia, paciencia y amor propio, tu cabello puede volver a florecer desde la raíz, y esta versión fermentada puede ser tu mejor aliada en ese camino. Y ahora quiero saber de ti, ¿prefieres la versión 1, la básica con romero, o la versión 2, la fermentada? Escríbelo en los comentarios. Y recuerda algo importante, aunque conozcas la fórmula perfecta, si caes en ese error silencioso que muchas personas cometen sin darse cuenta, todo el esfuerzo puede perder su efecto. Existe un error silencioso que destruye los resultados de este tratamiento en muchas mujeres, incluso en aquellas que preparan la fórmula correctamente y utilizar buenos ingredientes. Es un conjunto de hábitos diarios que sin darte cuenta apagan el efecto del tónico justo cuando empieza a funcionar. El primer gran error es el uso constante del calor. Carmen misma lo vivió. Durante años utilizó secador a máxima temperatura cada mañana, convencida de que era inofensivo, pero ese calor excesivo debilita la fibra capilar desde dentro, abría la cutícula, elimina la humedad natural y volvía el cabello frágil, quebradizo, sin vida. Es como intentar salvar una planta mientras la expones al sol más intenso del mediodía. El segundo error es teñir el cabello con demasiada frecuencia. Los tintes, especialmente los que contienen amoníaco o peróxidos, alteran el equilibrio del cuero cabelludo. Después de cada aplicación, la piel queda más sensible, más seca, menos receptiva. Si no se respetan los tiempos de descanso, el folículo no logra recuperarse. El cabello necesita respirar, regenerarse, antes de volver a ser sometido a químicos. Otro fallo muy común es lavar el cabello con agua demasiado caliente. Puede parecer un gesto inofensivo, incluso reconfortante, pero en realidad elimina los aceites naturales que protegen el cuero cabelludo. Provoca sequedad, irritación, inflamación y debilita la raíz. Lo ideal es optar por agua tibia y finalizar con un enjuague fresco que ayude a cerrar la cutícula. También está el error de alterar la fórmula, cambiar proporciones, sustituir ingredientes clave por versiones procesadas, utilizar recipientes inadecuados o no respetar el proceso de fermentación puede anular completamente el efecto. En este tipo de rituales, cada detalle importa. No es rigidez, es respeto por un proceso vivo. Y por último, el error más frecuente de todos, la falta de constancia. Muchas personas comienzan con entusiasmo, pero abandonan en pocas semanas. Aplican el tratamiento de forma irregular.
Esperan resultados inmediatos y se desaniman rápido, pero el folículo necesita tiempo, necesita señales repetidas para reactivarse. Sin continuidad no hay transformación. Todos estos errores tienen algo en común, no duelen, no llaman la atención, pero juntos crean una barrera invisible que impide que el cabello se recupere. La buena noticia es que todos pueden corregirse. Reducir el uso de calor, espaciar los tintes, ajustar la temperatura del agua, respetar la fórmula y mantener la disciplina son cambios simples, pero profundamente transformadores. Cuando empiezas a cuidar estos detalles, algo cambia. El cabello se fortalece, la caída disminuye, el brillo regresa y, lo más importante, recuperar la confianza en ti misma. Recuerda, no se trata solo de aplicar un tónico, se trata de transformar la forma en que cuidas tu cabello cada día. Ahí es donde comienza el verdadero cambio. Ahora te propongo algo especial. Comprométete contigo misma a seguir este tratamiento durante 30 días completos, sin fallar, sin rendirte, con paciencia y amor propio. Y después, vuelve aquí y cuéntame en los comentarios cómo cambió tu cabello, qué notaste, qué sentiste. De verdad me importa tu experiencia, la leo, la valoro y me encanta acompañarte en este camino.